Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en la internet. La Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria se complace en poder llegar a sus hogares y en una sección más de Escudriñando Juntos las Escrituras en la página www.jesucristoesperanzadeGloria.com.be. Y para nosotros, bueno, en estos tiempos de apostasía tan terrible que nos ha tocado vivir y que bueno, que fue profetizado por los apóstoles, es muy importante escudriñar las Escrituras. Aquí en la iglesia nosotros le hemos dado prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios y también queremos compartir la interpretación de las Escrituras con todos nuestros hermanos que nos escuchan a nivel mundial. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Vamos a orar para comenzar nuestra clase, que vamos a leer en el capítulo 10 de Mateo y quedamos en el versículo 16. Ahí vamos a comenzar nuestra lectura de hoy en el versículo 16. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos pedirte perdón si en alguna cosa hemos fallado y hemos pecado. Señor, queremos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos ilumine. Reprendo todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. Todo aquello que nos quiera desviar, Señor. Todo espíritu de error en el nombre de su doctrina de demonios son echadas fuera en el nombre de Jesús. Espíritus engañadores no tienen lugar aquí. El espíritu de verdad que nos ilumina y nos guía a toda verdad, porque tu palabra es verdad. Que nos revela la verdad que es Jesucristo, nuestro Señor. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo se manifieste con poder, testificando de la palabra del Señor Jesús. Permítenos aprender, Señor, y si hay alguna cosa que tenemos que desaprender, Señor, que nos enseñaron mal, permítenos que la palabra de Dios nos haga libres. Tu verdad nos hace libres. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gloria y alabanza. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso de los versículos leídos. Que la semana pasada no tuvimos lectura bíblica porque estuvimos explicando las 70 semanas proféticas del profeta Daniel, que se encuentra en el capítulo 9, versículos 24 al 27 de Daniel. Hoy vamos a hacer un recuento del capítulo 10, y el capítulo 10 inicia con la narrativa del apóstol Mateo sobre cuando Jesucristo eligió a sus discípulos, ¿verdad? Sus 12 discípulos, y los comisionó, les dio autoridad. Pudimos ver la autoridad delegada, ¿verdad? Ellos fueron a echar fuera demonios, a resucitar muertos, a sanar enfermos, y sobre todo también pudimos ver el hecho de que Él envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque como bien explicamos, el Señor Jesucristo vino por primera vez a lo suyo, y lo suyo era el pueblo escogido, en este caso Israel. Ellos tenían la promesa, tenían los pactos, tenían la ley. La palabra de Dios no estaba en el mundo como la tenemos hoy, solamente la tenía la nación de Israel. Por lo tanto, ellos tenían la promesa del Mesías venidero, del Cordero inmolado, y bueno, Él vino anunciando el Evangelio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por eso le dice, por camino de gentiles no vayáis. ¿Ok? También anunciamos el hecho de, que estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le dice que si alguna casa no, o una ciudad no recibe la palabra del Evangelio, que ellos sacudieran el polvo de sus pies en señal de aquella ciudad, porque el castigo sería más tolerable en el día de juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad que rechazó el Evangelio. En este caso, también estuvimos hablando del hecho de que eso es una señal de por qué el día de la ira debe venir sobre el mundo entero. Lo explicamos, ¿verdad? El día del Señor, conocido el por qué. ¿Por qué iba a ser más tolerable el castigo? Bueno, por el simple hecho que en Sodoma y Gomorra nunca se predicó el Evangelio, y aún así Dios lo destruyó por su pecado. Dios envió fuego del cielo y consumió a todos, solamente se salvó Lot y sus hijas. Y en el caso del mundo entero, es terrible porque se ha predicado el Evangelio de la gracia a todas las naciones y multitud de gente lo ha rechazado. ¿Okay? Gracias al Señor nosotros lo aceptamos,
el Señor nos hizo convencer del pecado y nosotros aceptamos su gracia. Fuimos libertados de la ira. Pero por eso el Señor le decía que en el día del juicio el castigo sería más tolerable el de Sodoma y Gomorra que para la ciudad que rechazara el Evangelio. Por eso que el juicio de Dios, que es lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre la gran tribulación o el día del Señor, lo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro enseñaron sobre el día del Señor, tiene que ver por cuanto el hombre rechazó el tiempo de gracia o la predicación del Evangelio al mundo entero. Entonces, después de que Jesús ascendió al cielo, después que el Señor resucitó, Él comisionó a sus 12 que eligió para enviarlos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y eso tiene un porqué. Porque primeramente ellos vinieron a la oveja perdida de la casa de Israel, pero como los suyos no lo recibieron, entonces fueron enviados a los cojos, los mancos y los ciegos, que en este caso éramos los gentiles, los no judíos, los que no éramos pueblos, pero que ahora son pueblos mediante la fe. ¿Ok? Gracias a su gracia nosotros tenemos entrada por la fe a la salvación. Bueno, vamos a empezar el capítulo 16. Perdón, el capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer el versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Nosotros habíamos hablado de eso también, creo. Déjame ver. Sí, ¿verdad? ¿No? El 26. El 26, ¿verdad? Me perdonan todos entonces. Yo fui que estaba confundido. Bueno, no. Entonces vamos al versículo 26. Y yo que me equivoqué. Sí. Dice, así que no los temáis, porque nada he encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Ok? Lo que os digo en tinieblas, o sea, en secreto, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está una de las enseñanzas valideras del infierno. Para el que dice que el infierno no existe, que aquí en la tierra, Los testigos de está Jehová. pelado. El mismo Señor Jesucristo enseñó sobre el infierno. Ahora, ¿por qué él empieza hablando así? Porque él viene hablándole sobre, él anuncia las persecuciones que iban a recibir los discípulos, ¿ok? Que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Los lobos se devoran las ovejas. Entonces, prácticamente iban a ser perseguidos. Eso es lo que le estaban diciendo, con el fin de destruirlos, con el fin de devorarlos. ¿Ok? El Señor venía diciendo en los versículos 23 que él le decía, cuando os persigan en esta ciudad, huí a la otra. ¿Verdad? El versículo 24 le dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y el Señor Jesús fue perseguido, fue rechazado, fue menospreciado, fue menospreciado, fue despreciado, vituperado, y la palabra vituperio es una palabra no muy conocida en nuestro vocabulario actual. Se quiere decir que que hablaron mal de él, ¿no? Hablaron mal falsamente. Lo vilipendiaron. Lo vilipendiaron, exactamente. Y en este caso, el Señor le anuncia a sus discípulos el hecho de que por predicar el Evangelio lo iban a perseguir. Ahora, él estaba enseñando sobre el consejo que muchos harían contra de sus discípulos. Y él le dice, no les temas, no les teman, porque lo que ellos hablan en secreto, Dios lo sacará a la luz. O sea, tú sabes, hermanos, que a veces, hoy día, sí, allá vamos, porque precisamente lo que estamos hablando el miércoles sobre la evidencia práctica del amor, que a veces
la gente, tú no estás haciéndole nada y la gente murmura de ti, chismea de ti, pero o sea, la gente va y habla mal de ti y tú estás a sabiendas que esto no está pasando, ¿no? Pero realmente Dios saca a la luz todo eso. Las murmuraciones y los chismes de uno. Porque, ¿sabes qué es terrible? Que hablen mal de ti como teniendo verdad. Ya eso no sería murmuración. Ya eso sería verdad. Pero cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú tienes, hermano, yo le voy a decir esto. El cristiano debe estar preparado para ser perseguido, para que se le hablen mal de él. Prepárese para eso. Prepárese para ser traicionado. Prepárese para ser perseguido. Prepárese que hablen mal de usted detrás, en los secretos. Pero yo quiero decir eso, que Dios sacará todo a la luz. Dios, no hay nada oculto que no haya de saberse. Hay gente que habla mal de mí por detrás del pastor esto, pastor, a mí qué me importa. Yo tengo un Señor que saca todo a la luz. Mira, y ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos hicieron consejo, vendieron la heredad y fueron y pusieron parte del precio para congraciarse con los hermanos. Y dijeron que ese era el precio de la heredad, mintiendo, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Se lo reveló a Pedro. ¿Y por qué bendita el Espíritu Santo? Como que él hubiera estado allí. Porque Dios saca todo a la luz, no hay nada oculto. Cuando pensamos que nadie ve, Dios sí lo ve. Y Dios saca a la luz todo. O sea, ¿qué les quiero decir? Que a veces tratamos de tomar, a veces inclusive venganza por nuestras manos. Pero dejamos todo en manos de Dios. Ustedes tienen que estar preparados para eso. Hoy día se habla al cristiano, tú vas a ser exitoso. Tú tienes que tener una autoestima alta. Tú eres un rey. Tú eres una reina. Un egocentrismo. Un egocentrismo. Porque verdaderamente la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Solo somos. Pero todavía no hemos sido coronados. Estamos en forma de siervos como el Señor estuvo en la tierra. De tal manera que por fe sabemos que somos reyes y sacerdotes por la obra de Jesús en la cruz. Sin embargo, la consumación de la herencia del real sacerdocio no se ha consumado. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, allí sí se consumará. Entonces, ¿qué pasa? Que a la iglesia no se le enseña que tiene que estar preparada para ser perseguida. Jesús le dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a hablar mal, iban a tomar consejo contra ellos. Por eso le dice, en el versículo 28, no teman a los que matan al cuerpo, inclusive los van a poder matar por el Evangelio. Usted sabe que el Señor Jesús murió en la cruz para pagar el pecado, ¿ok? Pero entonces los discípulos también murieron por el Evangelio, por llevar la palabra, y gracias a su ministerio hoy la palabra ha llegado a nuestras vidas aquí en este rinconcito de América, ¿ok? Entonces, pero ellos murieron. Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a Jacobo lo mataron en el templo, a Esteban lo apedrearon, a Juan lo frieron en aceite y murió de viejo, porque no murió al final ejecutado. Pero hermanos, cuando vemos la historia de la iglesia y nos vemos las persecuciones de los Césares, y como Nerón que echó al Coliseo romano nuestros hermanos y fueron devorados por leones mientras ellos alababan al Señor. O uno de los reformadores llamado John Hus, cuando fue quemado en la hoguera por decirle al Vaticano que estaba predicando error, que Jesucristo era la única verdad, que fue quemado. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Será que Dios lo había abandonado? No. Por eso Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, dolor, peligro, espada, muerte. Nada. Por nada me separará ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Ante todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que nada, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es el Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que no conoce el amor de Cristo y lo que implica el Evangelio, que es para valientes, la gente dice, eso es fanatismo. No, pero es que la Biblia así nos inspira el Evangelio. Eso no es ningún fanatismo, así nos muestra el Evangelio. Hoy día le dicen, tú vas a ser un hombre de éxito, exitoso. Exacto, el reino que vamos a hacer hoy, tratar de conquistar al mundo. Entonces tú vas a conquistar, toma las naciones, toma la herencia. Entonces no preparan a la iglesia. Y si de repente aquí se desata una persecución contra la iglesia, ahí se vería verdaderamente quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Ah? O como en Nigeria están quemando vivos a nuestros hermanos, los musulmanes. Y después de quemados les pasan por encima con los carros. Ajá. ¿Será que Dios no está con ellos? Hasta la muerte, para nosotros el morir es ganancia. Y Jesús le dijo a sus discípulos, llegará la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Por ejemplo, los musulmanes piensan que rinden servicio a Dios y por eso hacen lo que hacen. En nombre de Dios. Y eso sí es extremismo. Sin embargo, Jesús lo había anunciado. Ya de antemano había preparado a sus discípulos para que eso sucediera. Y el gran problema de hoy, hermano, es que cualquier cosa que nos pasa a un cristiano, ¡ay, Dios me abandonó! ¿Será que Dios no está conmigo? Se olvidó de mí. Porque no come caraota, porque come caraota todos los días, nada más. Imagínate esto que le está persiguiendo. Son ricas. Entonces, uno tiene que tener en cuenta, mi hermano. Mira, uno tiene que tener en cuenta, ¿ver? Olvídense de coma y escucha. Uno tiene que tener en cuenta que uno no puede temer ni siquiera al que nos intenta matar, ni siquiera un malandro, pues. Porque tenemos vida eterna. El problema de eso es que a veces es un concepto filosófico que tengo sobre la vida eterna. O sea, sé que soy salvo, sé que tengo vida eterna, pero dentro de mí no lo creo. No, si Dios me lo permite, yo tengo vida eterna. Los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la paz, esa es la promesa de la vida. ¿Entiendes? No es que yo me quiera morir o no, pero si yo le cuento lo que decía Pablo decía, el apóstol Pablo decía, que él decía a partir con el Señor que era muchísimo mejor, y nosotros más bien estamos tratando de aferrarnos más a la vida. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la salva la perderá. El que la pierda la ganará. ¿Por qué? Porque, mira hermano, se trata de una vida más gloriosa que uno tiene que estar preparado para todo. Por eso el versículo 28 dice, y no teman. El problema de nosotros es que a veces no rendimos nuestros temores al Señor. Verdaderamente tendríamos que ver cuántos de nosotros tenemos miedo a la muerte. Muy, muy dentro de cada uno de nosotros. ¿Ah? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte si el Señor nos dio vida eterna? ¿Por qué no tomar ese concepto y creerlo? No solamente saberlo, no solamente mental. Porque hay muchas cosas que sabemos pero no las creemos. No es lo mismo saber que creer. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tema más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Prefieres perder tu alma por miedo al hombre? Él sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué dice el alma y el cuerpo? Porque los muertos sin Cristo también van a resucitar al fin de los tiempos. ¿Sabes eso? Serán lanzados al lago de fuego. ¿Se entiende? Entonces, oye,
No importa lo que pueda hacerte el hombre si te persigue, porque hay gente que es capaz, porque te van a matar, tú niegas a tu Señor. Gente ha negado al Señor en el momento de la muerte porque lo han perseguido por el Evangelio. Y le han puesto una pistola, o niegas a Cristo o te mueres. Y lo han negado. Porque ahí se vio verdaderamente cuánta fe tenía en el Señor y se vio. Será triste mirar hoy la verdad de la cantidad de cristianos que hay en las iglesias que negarían al Señor. ¿Por qué? Porque son cristianos light, que solamente le quieren palabras bonitas. Hay una canción por ahí de un grupo rojo que dice: un jardín de rosas, un jardín de rosas, y tú ves como danza. El evangelio es para valiente. Esto no es mire, hermano, aquí hay que tener guáramo. Pablo, mire, por predicar el evangelio, apedreado, azotado 100 veces menos uno, perseguido, en cárceles. ¿Tú sabes cuando estaban encarcelados? ¿Tú sabes cómo encarcelaban anteriormente? Lo más profundo de la cárcel era una cueva para adentro y era la oscura, no había luz de ningún tipo. Por cepo, era la bola de hierro en los pies y guindado, encadenado así, por predicar a Jesús. ¿Y sabe qué decía Pablo a Silas, su compañero de prisiones? Canta, Silas. Alabando al Señor, estoy preso por Cristo Jesús. Un lugar tembló y ¡crin! Se abrieron los orillos. Un ángel libertó a Pedro de la cárcel. Pero eso no era la ley, no, ya Cristo había ascendido al cielo y el Espíritu Santo había venido. El tiempo de la iglesia primitiva. Pero hoy no. Estuviéramos llorando, ¡ay! Voy a llamar a mi abogado. Yo me dije, ¿me está preso? No, yo no soy cristiano, yo asisto. ¿Cuánta gente negara a Cristo? Nos quejamos por todo. Y el Señor nos dice, no teman a los que el alma, pero temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto nos falta, verdad, de aprender cómo vivir para Cristo, hermano? Dispuesto a todo. Yo lastimosamente, yo conocí al Señor a los 11 años, y jamás de los jamases, a mí me hablaron de esto. Oye, y era parte de la Biblia, yo veía el discurso de los que me predicaban, y yo decía, pero ¿qué pasa? Si eso no es lo que muestra el Señor, no es la verdad de la Biblia. Si más bien los apóstoles dijeron, gozados por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Si padeces como cristiano no debes avergonzarte, sino dar gloria a Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. El mundo los odiará, dice. Como a su Señor le llamaron Belcebú. Mira lo que dice el versículo 25, anterior de lo que viene diciendo. Bástale al discípulo ser como sus maestros, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. ¿Sabe que Belcebú es endemoniado? Entonces, cualquiera que nos ataca, mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo le digo, hoy estaba hablando de la misionera aquí, de hermana Saudí, pastor y yo le dije, ¿cómo van las persecuciones por causa del Evangelio? Bueno, ahorita estoy tranquila, gracias a Dios. Yo le digo, mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo me siento más bien extraño cuando no tengo problemas y cuando nadie habla mal de mí. Cuando me empiezan a hablar mal de mí, yo me siento feliz. Porque yo sé que lo que están diciendo es falso. ¿Ok? Pueden decir mil cosas, pero si lo que están diciendo es falso, yo sé que es un ataque directo del diablo contra mí. Y que una iglesia que no tenga problemas, entonces ahí no está el Espíritu de Dios. Satanás ataca al que le es problema, al que le es. Entonces, ¿qué les quiero demostrar aquí, hermanos? Mostrarle cómo el Señor preparó a sus discípulos. Y yo como pastor tengo que enseñarles a ustedes. Ustedes que van adelante van a servir a Dios,
Ustedes tienen que prepararse para que hablen mal de usted, para que los critiquen, para que no digan, ay, hablo mal de mí, ay, me tengo un dolor en mi corazón, me la va a pagar, yo también voy a hablar mal de él, pobrecita yo, pobrecito yo. No soy el patito feo, nadie me quiere, todos me odian. No, es que eso va a pasar. Es más, yo estoy tan preparado hasta que cualquiera me dé la puñalada. Yo estoy preparado para eso. Y hay iglesias que no hablan del pecado. No, porque para ellos es como creciendo en desgracia, ya no hay pecado. ¿Ok? Si tememos al hombre, vamos a negar al Señor. ¿Ok? Si tememos al Señor y le obedecemos y sufrimos penalidades como buen soldado de Jesucristo, entonces el Señor nos confesará Delante de su Padre. Acuérdense que el que tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno es él, no es el hombre. El hombre puede matarte a ti físicamente, pero tu alma no la toca. Es de Dios. No se puede destruir esa parte. Dios sí la puede. No dejará de ser, pero sí lanzarla al infierno. Pues Dios todo lo que hace es perfecto. Por eso hasta los muertos sin Cristo van a tener una eternidad, pero alejados de Dios y en el lago de fuego, sufrimiento eterno. O sea, todo es vida eterna, pero unos para condenación y unos para eternidad. Pero en otro. Nunca deja de existir, como dicen los falsos testigos de Jehová, el alma. Nunca. Porque Dios es Dios eterno. ¿Okay? Versículo 29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto y con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, o sea, sin que Dios lo permita. Pues aún vuestras cabezas vuestros cabellos están todos contados, gloria a Dios. Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. Dios está pendiente de los pájaros, no va a estar pendiente de nosotros, aún en la muerte, porque caen al piso y mueren los pájaros. ¿Ok? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, que es lo que yo le estaba diciendo, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjense ustedes, para que cuando le suceda problema no niegue a su Señor, confiéselo, adórele. ¿Mm? Yo no entendía, hermano, yo le digo, mire, yo verdaderamente no entendía cuando un misionero un verdadero apóstol, por eso son apóstoles verdaderos, que están en Marruecos predicando el evangelio donde matan a los hermanos. No puedes predicar porque esto es un estado islámico. Rey, Marruecos, hay reino. Un reino, no es democracia. Y cualquiera que esté predicando abiertamente es sentenciado a muerte. ¿Ok? Y están pendientes si hay algunos clandestinos. Ellos tienen que andar con identidad encubierta para predicar. Y él nos llegó al seminario y nos dijo, ustedes los occidentales se quejan por todo. Todo, ustedes, todo es una queja. Los cristianos de esta época y de este tiempo me da pena. Los hermanos de mi país, los cristianos de hoy me dan pena. Así dijo. Porque ustedes todos se quejan. Ustedes verdaderamente no saben lo que es sufrir por el evangelio. Tener miedo que te vayan a conseguir, te vayan a matar. Pierden la vida. Pierden la vida. O sea, ellos fueron allá dispuestos a morir. ¿Me entiendes? Saben que eso le va a pasar Pues un sí, momento. dispuestos a todo eso. Y usted cualquier cosa niegan al Señor. Y yo bajo mi cabeza y yo decía, bueno, este hombre tiene tanta razón. Tanta razón de Dios. Y claro, nos hablaba y el Espíritu Santo, pues sabe, fuego. Porque además que cuando ese hombre estuvo en una convención de misiones que hicieron en Mérida, le dieron 5 minutos nada más. Porque no era parte de los conferencistas. No, yo me agarré de la silla. Que no me podía mover. Y así con la boca abierta, porque la presencia de Dios era tan pesada con ese hombre.
Está muerto, resucitado. Oye, hermano, y verdad que esa gente perdió su vida, o sea, por el Evangelio. ¿Qué estás escuchando tú hoy en radio, televisión e internet cuando hablan del Evangelio? ¿Vas a ser millonario? Este es tu año de conquista. Tus metas se van a realizar. Todo es un éxito. Todo es un éxito. No hay problema. Cuando hay problema, ríndela al Señor. Pero Salmo dice, muchas son las aflicciones del justo. Más de todas ellas nos librará el Señor. Que es otra cosa. No quiere decir que no vamos a tener aflicciones. Nos puede librar con la muerte. Hasta con la muerte nos puede librar. No, es que también dicen que si tienes problemas estás en pecado. Ajá, esa es otra. Si se curó y usted no. Y si no eres millonario, estás en ¿Qué pecado. está pasando en tu vida? Estás pecando, ¿sabes? Verdaderamente, el Evangelio implica entrega, hermano. Eso es el Evangelio de Dios. Por Dios, porque el Señor nos dio ejemplo, Él se entregó por nosotros. ¿Ok? Dios está en control de nuestras vidas, aún después de la muerte, porque tenemos una morada celestial, un tabernáculo reservado en los cielos para nosotros. ¿Ok? Porque cualquiera que lo confiese, el Señor lo confesará delante del Padre, será honrado por el Señor Jesús. Pero el que lo niegue, será negado. Yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso es que dice, no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos miran aquel día, no, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Los negará. Yo a usted no lo conozco. Pues no solamente se trata de profetizar. Y no es que él le pueda decir, si te conozco no te he visto, pues yo lo he visto. Pero nunca te conocí. No conoce sus obras, pero no conoce. Dios conoce a los que son suyos. No le está hablando al simple gente que conversa por ahí. Claro, le está hablando a gente que profetizó, echó fuera demonios y hizo milagros. Conocimiento. Dios implica entrega, sometimiento a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que muramos por su causa, nosotros que vamos a decir, amén, hágase tu voluntad. Y para eso hay que morir al yo. No cualquiera puede decir eso. No cualquiera puede decir, bueno, yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Ah? Para eso hay que morir a yo, renuncio. Por eso Jesucristo dijo esto. El que quiere seguir en pos de mí, ¿cuándo quiere seguir en pos del Señor? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y su cruz implica muerte al yo. Por eso yo digo que rapidito. Ajá. Yo le digo a la hermano, que llegamos de esos conciertos, bueno, la gloria del Señor ya se dio cuenta que eso no es bueno. Que es que Marco Puig lleva la cruz de Jesucristo encima con tanto real, con limosina. No, eso no es cruz de Cristo. No es cruz de Cristo. No va a predicar sin plata. Eso no es el Evangelio. Por lo menos el de la Biblia no la es. No lo es. Ese no es el Evangelio que enseñó Jesús ni los apóstoles. Eso es lo que comenzaron por el Espíritu, han terminado en el carro. Empezaron bien. Se desviaron. Pasaron A predicar un Evangelio diferente. Jesucristo nos dijo, el que tenga autoestima, dice, niégate, muere al yo. Porque autoestima es la estima de ti mismo. Autoestima. ¿Cómo tú piensas de ti? No, es niégate, muere. Yo, muérete. Estima a los demás, sino que- Cierra tus ojos un momentico y escudriña tu corazón. Vamos a hacer una reflexión a corazón abierto y hazte esta pregunta. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Aferrándome a mi voluntad, a mis proyectos y a mis metas, yo verdaderamente soy capaz
de negar todo por ti? Mira dentro de tu corazón. ¿O estás muy acomodado a la comodidad? ¿Realmente estás viviendo el Evangelio de Cristo o estás viviendo un Evangelio cómodo? Centrado en ti, no en el Señor. ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? O si viene cualquier persecución, no lo vas a negar. Dios está con nosotros, aún en la muerte. Jesucristo nos pide a nosotros de ser creyentes de entrega total, dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Si el Señor te pide a ti que vayas a los indígenas, ¿qué dirías tú? Si el Señor te pide ir a los musulmanes, ¿qué dirías tú? Si el Señor te pide pastorear, ¿qué dirías tú? Cierren sus ojos. Miren dentro de su corazón si verdaderamente están pensando en sí mismos o han entregado totalmente su vida al Señor. Entreguen todas sus áreas de su vida y vivan el Evangelio con entrega, con pasión, dispuesto a todo por el Señor. Versículo 34. No pensé que he venido a traer paz a la tierra. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Señor Jesús. Vio que el Evangelio que están predicando mucho hoy no es el Evangelio de Jesús. No pienses que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¡Ay! Ahora, hoy día dicen tu familia es importante. ¿Ah? Hoy día lo más importante es tu familia. Por ahí he escuchado. ¿Cuántos están teniendo problemas con familiares inconversos por causa del Evangelio? Jesús vino a traernos paz, como dicen algunos de la familia, sino conflicto. ¿Por qué? Porque tú has pasado de un reino de las tinieblas a un reino de la luz. Ellos siguen en tinieblas, tú estás en la luz. Por eso el mundo odia a Jesús y odia a los cristianos. Por eso es que tu familia inconversa, tú eres un enemigo. Pelean contra ti, se levantan contra ti. Jesús lo anunció. No hay profeta con honra, solamente en su propia casa, entre los suyos. Eso no implica que yo voy a pagar con mal. Eso implica que usted esté preparado, porque su casa se va a levantar contra usted. ¿Entiende? Usted tiene una familia, es la familia de Dios. Esa es la realidad. Esa es su verdadera familia. Cuando Jesús le dieron, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos. Y señaló a sus discípulos y dijo, estos son mi madre, mis hermanos y mis hijos. Porque todo lo que hace la voluntad del Padre
Esos son mi madre, mi hermana, mis hijos. ¿Qué están diciendo? Mi familia son hijos. Porque ellos hacen la voluntad del Padre. ¿Qué quería decir? María no seguía a Jesús y era la madre de Jesús. Ella recibió la profecía, ella sabía quién era. Sin embargo, ella no siguió a Jesús. Porque era su hijo en la tierra. Y sus hermanos. Y sus hermanos tampoco creían en él. ¿Ah? Y hay gente que pone por encima del Señor madre, padre y hermanos e hijos, ¿ok? Familiares. El que ame más a un familiar que al Señor no es digno de él. Y eso es, lo dijo el Señor, no lo dice el pastor, lo dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo aquello que le da el primer lugar y pone al Señor de segundo es idolatría. ¿Ok? Esto va en contra de lo que usted generalmente ha escuchado, pero esta es la verdad del Evangelio. ¿Ok? Mire eso. Porque Dios nos pide, Jesús nos pide entrega total. Entrega. No vas a dejar tu trabajo pues, si Él no te lo dice, pero si Él te lo dice, ¿qué harías tú para servirle? Pedro, ¿me ama? Apacienta mi cordero, le digo. Si me ama, demuéstramelo, no lo diga. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús era radical con eso. Ahí no, bueno, él lo que quiso decir es, no, lo que quiso decir es lo que usted está leyendo. Eso está claro. O sea, no tiene, no, él lo que quiso decir es que allá en la cultura judía, no, lo que quiso decir es lo que usted está leyendo. A veces le buscamos la vuelta para tratar de acomodarnos, para que la palabra se ajuste a nosotros y no nosotros a la palabra. La forzamos, la adulteramos. Para no meternos como hebreo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno. Cosas tan como extremos parece ser cuando Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tiene, dáselo a pobre, ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Y se fue. ¿Y sabe qué Jesús dijo? No, bueno, yo le voy a dar otra oportunidad a ese joven rico. No importa, con tu dinero se va para el cielo. Cuán difícil que un rico herede los reinos de los cielos, dijo. Más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que en una puerta bajita de Jerusalén. No era una aguja. Sí, era una puerta llamada la aguja. Pero un camello bajito. O sea que pasaban arrastrados. Entonces, era más fácil que un camello pasara por ahí que un rico entrara al reino de los cielos. Pero más que me aclaro eso. Entonces le dice, los discípulos le dicen, Señor, pero tú estás extrañita, le dice. Así le dice usted, ¿sabe? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces le dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. O sea, si Dios toca un rico, es posible que sea salvo. Pero a veces la avaricia y el amor al dinero no le permite entregarse todo por Jesús. Jesús nos pide todo, hermanos, sino nada. Cuando vamos a ver una parte donde dice, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús le dice a sus discípulos, ¿creen eso ustedes también? Sale Pedro, no, Señor. ¿A quién iremos si tienes palabra de vida eterna? Algunos discípulos ya volvieron atrás, ya no andaban más con él, y Jesús no se le pegó atrás. Pero espérense, pero ya va los diezmos. Hermano, el que no tome su cruz no es digno de él. Y su cruz implica morir a la voluntad humana. Eso no quiere decir que tú vas a odiar a tu familia. No.
sino que tu prioridad es Jesucristo, eso es lo que quiere decir. Ya pasa a segundo plano. Amar pasa al segundo plano. Porque quien te da salvación y vida eterna es Jesucristo, no la familia. Si eso es algo no vemos. Por eso tenemos que orar por la salvación de nuestros familiares. ¿Ok? Pero realmente nuestra familia es esta que está aquí. La que compartimos, la que oramos juntos, la que nos debemos ayudar unos a otros, como el amor práctico que vimos el miércoles. Y lo bueno es que vamos a pasar toda la eternidad Juntos, exacto. Así que no te vas a Aleluya. pasar de mí tan fácilmente. Somos la familia de Dios. Vamos a vivir en la misma cuadra, ya me terminé. Amén, gloria a Dios. Pero dile, si no tomas tu cruz no eres digno del Señor. ¿Cómo te curas? No es digno del Señor. ¿Qué está poniendo por encima al Señor? Yo les soy sincero, a mí el Señor me llamó al ministerio y yo lo entregué todo. Yo no tengo proyectos personales. Mi proyecto personal es servir al Señor. Es el proyecto de Dios para mí. Ese es mi proyecto personal. Renuncié a todo mi sueño y mi meta por obedecer a Él. Pero yo sé que yo tengo una herencia reservada a los cielos. Estoy haciendo tesoros en los cielos. Amén. Y Él va a proveer mis necesidades porque Él es mi Dios, mi Padre. Como lo ha hecho siempre. ¿Entiendes? Entonces nada puede quitar de nuestras vidas el hecho de que Jesús debe ser nuestro todo. Aunque nos digan fanáticos, extremistas, ya está religioso. Está con la iglesia. Jesús, mira, ¿tú sabes quién era fanático por Cristo? Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Vivir, o sea, yo lo que vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entendió que Jesús pide todo. Que muera tu yo. Cuán difícil, pero ahí es donde tú tienes que humillarte. No, que cuán difícil hoy en día. Sí, pero Que la gente... si la palabra llega al corazón y usted la entendió, usted puede hacerlo, porque hay un Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Es difícil, Rafael, porque no se predica esa verdad. Y la gente, Para la gente. claro, y lo que la gente está ambiciosa, avara, Le enseñan otras cosas. sí, al ego, al yo, a los intereses personales. Yo he escuchado, cada vez que yo entro en Facebook veo varios ministerios, entro a páginas de pastores y veo como este es un día más para dar un paso para alcanzar tus metas. El Señor te da, o sea, cosas así. Pero nunca yo veo a uno diciendo, el Señor está pidiendo todo de ti. Si no entregas todo, no eres digno de Él. Eso no lo veo. Muy poco. Que hay que recordar a las personas que están